La muerte a veces es solo una cuestión de precisión, una línea estrecha, calculable, atravesando el cuerpo humano como un eje invisible. Para casi todos, prever el instante exacto del colapso de un organismo parece superstición. Pero para Emilio Barrenechea, astrólogo por conveniencia, científico por obsesión, esa predicción era una hipótesis, un problema matemático que él creía poder resolver. Para él, cada ser humano carga un punto de ruptura, una convergencia entre desgaste interno y fuerzas externas. No destino, sino suma. No magia, sino física. Mientras muchos buscaban misticismo en los mapas astrales, Emilio veía solo coordenadas, variables ambientales capaces de interferir en ritmos biológicos delicados. El origen de su teoría surgió años antes, cuando encontró un manuscrito olvidado en una biblioteca de Buenos Aires. El texto ofrecía una idea rechazada por la comunidad científica, la posibilidad de que pequeñas fluctuaciones ambientales, cambios casi imperceptibles, pudieran influir en procesos vitales. Era un estudio incompleto, una hipótesis ignorada, pero una frase destacó para Emilio. Todo organismo posee un instante de fragilidad extrema. Para él, aquello no era esoterismo, era una laguna de datos. Durante años recopiló información de pacientes anónimos, variaciones hormonales, ciclos de sueño, tiempo entre internaciones y óbito. Cruzó esos números con registros ambientales básicos, solo para probar correlaciones, y gradualmente encontró algo que no debería estar allí, una curva estadística consistente, un punto de inflexión que precedía la falla de sistemas complejos. Comprendió que la muerte no comienza en el minuto final, empieza antes, mucho antes, en pequeños desvíos que pasan desapercibidos, microcaídas de energía celular, oscilaciones en la frecuencia cardíaca, reducciones mínimas en la capacidad de regulación térmica, señales que, aisladas, parecen inofensivas, pero que, alineadas, forman una línea recta hacia el colapso. Fue entonces cuando su investigación comenzó a volverse contra él, porque algunos patrones que identificaba en los datos de los pacientes empezaron a aparecer en sus propios registros, no de manera alarmante, solo lo suficiente para llamar su atención. Y aunque no lo admitiera, Emilio comenzó a notar pequeños lapsos, un mareo leve, un retraso sutil en el reflejo pupilar, una caída mínima en la variación cardíaca. Intentó ignorarlo, lo etiquetó como cansancio, exceso de trabajo, simple coincidencia, pero la curva estaba allí, creciendo, acercándose, y fue en ese punto cuando su investigación dejó de ser solo observación. Para validar el modelo, Emilio sabía que tendría que aplicar la ecuación al único organismo cuyo comportamiento conocía con precisión absoluta, su propio cuerpo, no por vanidad, sino por necesidad. Si tenía razón, probaría algo que ningún estudio había demostrado. Si estaba equivocado, no tendría tiempo de corregirlo. Y cuando finalmente calculó su propia fecha, comprendió algo que ningún modelo había previsto. El colapso ya estaba en marcha. En 1965, un grupo de fisiólogos del Instituto Karolinska llevó a cabo un estudio que, en su época, pasó casi desapercibido. Investigaban microvariaciones en la presión intracraneana y registraron un comportamiento intrigante. Días antes de un colapso fisiológico, el cuerpo exhibía pequeñas oscilaciones rítmicas, casi imperceptibles. No eran señales intuitivas, sino desvíos estructurales, semejantes a las vibraciones que recorren un puente antes de ceder. El trabajo nunca recibió atención, pero sembró la base para modelos futuros sobre inestabilidad biológica. Décadas después, Emilio Barrenechea encontró esta investigación enterrada en una recopilación científica. Para muchos, era solo un detalle metodológico. Para él, era el primer indicio de que la muerte no es un evento súbito, sino un proceso medible. A partir de eso, comenzó a construir su propia hipótesis. Los sistemas vivos fallan de manera predecible, siguiendo patrones de desgaste que pueden cuantificarse. Su pregunta era simple, pero incómoda. Si los ritmos biológicos siguen curvas estables, ¿por qué el fin de esos ritmos sería completamente aleatorio? Esa duda lo guió por un campo híbrido entre fisiología, estadística y matemática aplicada. Estudió ritmos ultradianos, mecanismos de fatiga mitocondrial,
y la reducción progresiva de la capacidad homeostática. Al analizar esos factores de manera aislada, todo parecía disperso, pero integrados en gráficos temporales, formaban una trayectoria nítida, una caída gradual en la variabilidad del organismo, un estrechamiento funcional que precedía a la falla. A partir de esta observación, Emilio recurrió a registros históricos. Encontró anotaciones médicas antiguas que describían pacientes que relataban un apagamiento interno o un cansancio que no pertenecía al cuerpo horas antes de morir. En enfermerías militares, oficiales registraban soldados aparentemente sanos que, poco antes de desmayarse, exhibían mirada desacelerada. No era misticismo, era fisiología precrítica. Con esos datos, Emilio comprendió algo fundamental. Antes de cualquier colapso, los grandes sistemas pierden diversidad. El corazón reduce variaciones entre latidos. La respiración se vuelve más rígida. El metabolismo entra en un modo económico. Esto crea una ventana estrecha de inestabilidad, no mística, sino estructural, un borde. Con esa base, Emilio estructuró su ecuación. Creía que, al medir la velocidad de esa pérdida de variabilidad, sería posible estimar no solo el periodo, sino el momento exacto de la ruptura sistémica. No un destino escrito, sino una consecuencia inevitable de la física interna. Y fue en ese punto cuando la investigación dejó de ser solo teórica, porque, mientras refinaba su modelo, Emilio comenzó a notar pequeñas señales en su propio cuerpo, una ligera pérdida de equilibrio al levantarse, un retraso casi imperceptible en la respuesta muscular y una sensación extraña de compactación torácica que desaparecía después de algunos segundos. Síntomas mínimos, pero demasiado alineados con lo que estudiaba. La pregunta científica que movía el estudio, ¿es posible prever el instante de la muerte?, empezaba a volverse personal. La primera demostración visual del modelo de Emilio comenzó en silencio. No había laboratorios iluminados, ni equipos sofisticados. Solo una sala estrecha, una cámara apuntando a una silla de metal, y un sensor portátil capaz de registrar microvariaciones fisiológicas con alta sensibilidad. El objetivo era simple: acompañar en tiempo real las oscilaciones internas que preceden la pérdida de estabilidad biológica. Cuando comenzaron las grabaciones, todo parecía común. La respiración todavía era amplia, la musculatura del rostro mantenía un tono normal, pero, al aplicar filtros de frecuencia a los datos, algo empezaba a emerger, una irregularidad leve, una reducción casi imperceptible en la amplitud de los ciclos respiratorios, como una sombra que se mueve solo cuando nadie está mirando. Para visualizar el proceso, Emilio utilizó un software de mapeo fisiológico. En la pantalla, el cuerpo era representado por un contorno simple, iluminado por puntos de color que variaban según la estabilidad interna. En la mayoría de las personas, ese mapa exhibe variaciones dinámicas, tonos vivos, pulsando en múltiples frecuencias. Pero allí, en esa grabación, una zona empezaba a perder complejidad, primero cerca del diafragma, luego en la región cervical. Puntos que deberían oscilar estaban volviéndose estáticos, como si el organismo estuviera siendo comprimido desde dentro. La cámara captó un momento específico, una exhalación más lenta, el pecho descendiendo con un retraso mínimo. Para la mirada común, sería solo un suspiro, pero en el gráfico, la curva descendente mostraba algo más profundo, una caída brusca de la variabilidad respiratoria, típica de organismos que entran en fase de reducción metabólica. Un fenómeno que recuerda a estructuras a punto de ceder, como vigas que, antes de romperse, se vuelven rígidas. En la siguiente parte de la demostración, Emilio monitoreó la respuesta pupilar a la luz. Un estímulo rápido, controlado. La pupila se contrajo, pero no a la velocidad esperada. Hubo una fracción de segundo de retraso, suficiente para alterar el gráfico de reactividad neural. En la visualización lenta, parecía una ola tratando de atravesar un medio cada vez más denso, una luz empujando una resistencia invisible. Es en este tipo de retraso que los fisiólogos identifican el inicio de la pérdida de flexibilidad neural, cuando el sistema ya no logra adaptarse a la misma velocidad.
La comparación histórica que Emilio presentó es simple y perturbadora. Un reflejo pupilar retrasado por milisegundos tiene el mismo significado estructural que una microfisura en un casco metálico antes de un accidente marítimo, demasiado pequeño para provocar un colapso inmediato, lo suficientemente grande para indicar que el proceso ya ha comenzado. En la demostración final, Emilio mostró el dato más revelador, un gráfico de variabilidad cardíaca registrado durante 12 minutos consecutivos. Las ondas, que deberían ser caóticas y ricas, se estaban estrechando, cada minuto más rígidas, menos diversas, como si el corazón estuviera ahorrando movimientos para sobrevivir. Este tipo de patrón, registrado también en pacientes terminales y atletas en colapso fisiológico, suele ser la última señal antes del punto irreversible. Cuando la demostración terminó, la pantalla mostró solo una línea descendente, inclinada como una rampa que no se puede volver a subir. La pregunta ya no era ¿qué ocurrirá?, sino ¿cuánto tiempo queda antes de que la línea toque el límite estructural? La madrugada avanzaba lenta, como si el propio tiempo dudara en atravesar aquellos pasillos saturados de silencio. Emilio caminaba por el laboratorio secundario, un espacio que pocos visitaban desde que los trabajos más controversiales del instituto fueron oficialmente suspendidos. La luz blanca de los paneles vibraba levemente, zumbando como un insecto molesto, el tipo de ruido que delata fallas antiguas que nunca se reparan. Estaba solo, o creía estarlo. Abrió el gabinete de muestras. En su interior, reposaban 3 frascos numerados con tinta roja, un código que él mismo había creado cuando tuvo que ocultar ciertos hallazgos de los informes oficiales. El frasco E9, el más reciente, parecía completamente inofensivo, sin movimiento, sin alteración cromática, solo un fluido translúcido. Pero Emilio sentía algo distinto, como una especie de presencia silenciosa observándolo desde dentro del vidrio. Anotó los datos con manos firmes, aunque un pequeño temblor en el pulgar lo incomodó. Solo cansancio, pensó. El cansancio extremo de los últimos meses. Nada más. Cerró el frasco. Al girarse, escuchó el sonido. Mínimo, casi imperceptible, pero nítido para quien conoce cada ruido de aquel laboratorio. Un chasquido breve, como si algo diminuto se hubiera movido dentro del vidrio. Emilio se quedó inmóvil. Respiró hondo. Se giró despacio, y vio el frasco exactamente donde lo había dejado. Inmóvil. Silencioso, pero él sabía que lo había escuchado. Se acercó de nuevo, esta vez más despacio, con la cautela de quien no quiere despertar algo que duerme. Observó la superficie del fluido, lisa, tranquila, sin perturbaciones. Se sintió ridículo. Estaba dejando que semanas de tensión y noches mal dormidas deformaran su percepción. Quizá era eso, solo la mente reaccionando a la presión constante. La mano volvió a temblar, más nítida ahora. Ocultó el gesto frotándose los dedos, como si quitara un polvo inexistente. Le dio la espalda al gabinete y caminó hasta la mesa principal. Presionó el botón que activaba la pantalla holográfica. Los registros de los pacientes de la Fuerza Experimental 12 aparecieron ante él. El caso 12C llamó su atención. La autopsia interrumpida, la causa clínica indefinida, el tejido que se deterioraba más rápido de lo que cualquier protocolo conseguía explicar. Emilio sintió por primera vez aquella noche una punzada incómoda de algo parecido al miedo. No un miedo irracional, sino un miedo técnico, científico. El tipo de temor que surge cuando las respuestas dejan de obedecer los principios que se supone deben regir el mundo físico. Se pasó la mano por el rostro. Un calor extraño recorrió su nuca. Solo un segundo. Un destello rápido como cuando el cuerpo reacciona a una caída brusca de presión. Nada más. Aún así, ese segundo lo dejó inquieto. Miró de nuevo el frasco E9. Un pensamiento indeseado surgió, silencioso como un susurro. ¿Y si el colapso ya hubiera comenzado? No afuera, sino aquí dentro. No había cómo saberlo. Pero Emilio sintió, por primera vez, que quizá había pasado demasiado tiempo solo en aquel laboratorio. El silencio del laboratorio era tan constante que parecía estructural. El zumbido de los servidores vibraba como un pulso artificial, demasiado estable para ser natural. Emilio revisaba curvas que se alineaban con precisión incómoda. La señal se estaba fortaleciendo.
cambiando, respondiendo. Entonces llegó el bip. Seco, solitario. El tipo de sonido que no debería aparecer en un ambiente calibrado al milímetro. Levantó la mirada. La pantalla parpadeó en un cuadro distorsionado, demasiado rápido para decodificar, lo bastante lento para incomodar. Otro bip, más agudo. Alertas de ese tipo solo existían para 3 situaciones: violación física, acceso remoto clandestino o falla estructural. Ninguna de ellas había sido registrada allí en más de 4 años. El tercer bip no llegó. Llegó algo más profundo. Primero un soplo distante, luego un arañazo bajo, un roce metálico que parecía atravesar el conducto de ventilación, como si algo estuviera probando el espacio alrededor. Una ventana se abrió en el monitor sin ningún comando. Acceso suspendido. Origen no identificada. El aire se volvió más espeso. Las luces del pasillo se apagaron. Un sonido amortiguado recorrió el piso. Un desplazamiento de peso lento, casi arrítmico. Pasos, pero no fluidos. Había una microdemora entre el impacto del talón y la compensación del cuerpo, como si el movimiento estuviera desincronizado de su propio eje. Emilio abrió la interfaz de las cámaras. Antes de tocar el panel, los feeds empezaron a cambiar solos, como si alguien estuviera recorriendo las imágenes desde afuera. Cámara 1, pasillo vacío. Cámara 2, luz estable. Cámara 3, estática pulsante. Cámara 4, inclinada, como si hubiera sido desplazada. Cámara 5, él dejó de respirar. La quinta mostraba una figura inmóvil frente a la puerta blindada. La postura era demasiado rígida. El cuello inclinado en un ángulo que sugería un intento de escucha, pero sin la naturalidad del cuerpo humano. Aún más perturbador era el retraso casi imperceptible entre el movimiento de la cabeza y el ajuste de la sombra, como si la luz necesitara un instante más para reconocerla. No era un guardia, no era alguien autorizado, y por la forma en que permanecía allí, inmóvil, tampoco parecía casual. La presencia tenía una intención silenciosa, estructural. El sistema mostró otro mensaje: proximidad detectada, apertura negada. La puerta seguía sellada, pero el intruso no retrocedió. Un único impacto metálico resonó por el laboratorio. Preciso, contenido. La vibración viajó por el piso, subió por las piernas de Emilio y se instaló en su pecho, sincronizándose con la misma contracción interna que llevaba días ignorando. Ahora más fuerte, más directa, como si su cuerpo hubiera sido absorbido hacia dentro del propio señalamiento. El arañazo volvió, desplazándose por el pasillo con un peso creciente. No estaba solo cerca. Era inevitable, como si algo estuviera atravesando el espacio entre ellos con total control del entorno. Y entonces todo el laboratorio tembló. El temblor recorrió el espacio como una onda compresiva, demasiado pequeño para activar alarmas sísmicas, lo bastante intenso para mover objetos ligeros sobre las mesas. Emilio giró la silla hacia la puerta blindada, sintiendo al corazón intentar reajustar su propio ritmo, como si hubiera perdido su referencia interna de tiempo. El gráfico principal se alteró por sí solo. La señal subió bruscamente, formando una curva tan vertical como un colapso gravitacional. Era una respuesta clara, una resonancia. Algo afuera no solo estaba provocando una reacción, estaba sincronizando. Amplió la lectura. El patrón entraba en una zona que los cálculos iniciales consideraban improbable. Una franja estrecha, teórica, en la que una perturbación externa podría influir directamente en sistemas fisiológicos. Microvariaciones de presión intracraneal, alteraciones en la conductividad eléctrica cardíaca, fluctuaciones en el flujo metabólico. El cuerpo humano, en ciertas condiciones, era vulnerable a cambios mínimos en el ambiente, cambios tan sutiles que pasarían desapercibidos, hasta que dejaran de hacerlo. El segundo impacto llegó, más lento, más denso. Esta vez no contra la puerta, contra el aire, un desplazamiento seco, como si algo hubiera raspado la propia presión atmosférica. La temperatura cayó medio grado. El servidor principal registró un pico térmico interno, no por calentamiento sino por una caída súbita de resistencia eléctrica, como si el circuito hubiera envejecido años en un segundo. En la cámara 5,
El intruso inclinó la cabeza un poco más, milímetros, pero lo suficiente para que la sombra tardara en acompañar, desenfocándose un instante, como si el contorno hubiera sido recalculado. El sistema cardíaco de Emilio reaccionó de inmediato, no con miedo, con coherencia involuntaria. El monitor biométrico, que usaba solo como rutina de laboratorio, exhibió una oscilación en la variabilidad de los latidos, el tipo de oscilación que antecede síncopes leves, microarritmias, y en casos extremos, la llamada ventana eléctrica, un intervalo en el que el corazón es más susceptible a colapsos espontáneos. Él conocía esa ventana, la había estudiado, sabía que, en ese punto, cualquier estímulo inesperado, incluso un impulso minúsculo, podía desencadenar un evento fatal. El intruso dio un paso, no audible, pero detectable. La presión interna de la sala cambió en 0,04 HPA, demasiado pequeña para sentirse, lo bastante grande para distorsionar la lectura de los sensores del techo. La curva del señalamiento respondió con un pico luminoso, como un disparo eléctrico registrado en cámara lenta. No es aleatorio, murmuró Emilio, aún sabiendo que no hacía falta decirlo en voz alta. El patrón frente a él, aquella secuencia de picos y caídas, se estaba alineando con el ritmo fisiológico que su propia interfaz biométrica transmitía. Su respiración, su pulso, su conducción nerviosa. El intruso no solo estaba conectado al sistema, estaba conectado a él. Y entonces ocurrió un tercer desplazamiento, no un paso, no un impacto, sino un cambio abrupto en el alineamiento del cuerpo extraño en la cámara. La imagen tembló, y por un instante, la figura ocupó dos lugares al mismo tiempo, una duplicación óptica imposible, como si el espacio hubiera cedido bajo una presión que no debía existir en aquel pasillo. La señal alcanzó el límite teórico. La curva entró en la zona roja. La ventana eléctrica se abrió, y Emilio sintió que el corazón erraba un solo latido. No fallaba, erraba, como si estuviera recibiendo instrucciones desde afuera. El colapso estaba en marcha. Ahora, en tiempo real. El error de latido recorrió el pecho de Emilio como una microfractura eléctrica. No fue dolor, fue un desplazamiento, un intervalo microscópico en el que el cuerpo pareció perder por un instante su propia firma biológica. Cuando volvió a respirar, se dio cuenta de que no había desmayado. El colapso no era súbito, era progresivo, un proceso entrando en fase. Regresó al panel. La señal ya no oscilaba. Se había estabilizado en una línea continua, precisa, equivalente a los registros que meses antes él asociara solo a patrones teóricos. El tipo de sincronía que no debería existir en organismos vivos. La misma coherencia que antecede paradas eléctricas en sistemas complejos. La misma curva que él había calculado para predecir muertes, y que ahora imitaba su propio ritmo interno. El laboratorio estaba inmóvil. El intruso continuaba frente a la puerta, pero su presencia ya no parecía el origen del evento. Era solo un indicador, un marcador físico de un proceso que había comenzado mucho antes. La ausencia de movimiento solo reforzaba lo inevitable. Emilio no estaba siendo atacado, estaba siendo medido. Observó el gráfico por última vez. El sistema había terminado todos los cálculos auxiliares. Solo quedaba un número, fijo, inmóvil, registrado en la parte superior de la pantalla. Una estimación de tiempo. No correspondía a días, ni a horas. Era una proyección en minutos. El modelo ya no necesitaba predecir nada. La profecía estaba concluida. Él se había convertido en el propio experimento. El siguiente error del corazón no vino con aviso. Fue una ruptura milimétrica en el ciclo eléctrico, casi silenciosa, como un interruptor intentando mantenerse encendido antes de ceder. Emilio sintió el cuerpo reorganizarse a cámara lenta. Músculos, vasos, respiración, todos intentando compensar una falla sin reversión dinámica. No había dolor, solo la constatación fisiológica de que el sistema había alcanzado el límite proyectado. Y en ese instante frío y calculado, la curva final se alineó con perfección absoluta. El cuerpo no es frágil por error, es frágil por diseño. El laboratorio permaneció intacto durante exactamente 13 minutos después del colapso.
Los sensores continuaron registrando datos incluso después de que el monitor cardíaco de Emilio cesara. Los gráficos no mostraron anomalías finales, ninguna explosión eléctrica, ningún cortocircuito, solo la interrupción súbita de un sistema que había llegado a su marcador final de coherencia. La figura en el pasillo no se movió. A las 02:41, la grabación se congeló. Las cámaras regresaron 6 segundos después, sin ningún registro intermedio. El intruso había desaparecido, dejando únicamente un rastro que los técnicos describieron como un error de compresión en el espacio. No era interferencia digital, era algo anterior al propio proceso de filmación, como si el sensor hubiese captado un tiempo que no debería existir. Cuando el equipo forense entró en la sala, encontró el terminal aún abierto. La proyección final del modelo permanecía estable, exhibiendo una única línea numérica, una fecha, y, justo debajo, una hora. Ambas coincidían con precisión con el minuto exacto en que Emilio cayó. Los informes concluyeron que no había invasores humanos en el edificio. Ninguna puerta fue forzada, ninguna biometría activada. Las cerraduras magnéticas nunca se desarmaron. Oficialmente, nadie entró. Pero al revisar la sincronización de los servidores, descubrieron algo aún más perturbador. El sistema había recibido un paquete de datos milisegundos antes de la muerte del investigador. El contenido era ilegible, sin origen, sin protocolo, sin firma, solo una secuencia de números repitiendo el mismo patrón de la curva final del experimento, como si alguien, o algo, hubiese respondido al cálculo. Los investigadores cerraron el caso como un fallo cardíaco espontáneo, pero el archivo final permanece almacenado hasta hoy, marcado como anomalía de clase UME, una previsión que no debería existir, y que aún no ha sido completamente comprendida. Gracias por ver. Autopsia de la historia.